Intentaremos llegar a respuestas a estas preguntas hoy a la luz de las Escrituras. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este día que nos regalas. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Gracias porque nos permites crecer en sabiduría a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor, para que tu palabra fiel y verdadera, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto para ti en abundancia, Señor, en nuestras vidas. Que a través de nuestras vidas, Señor, otros puedan ver a Cristo realmente, Señor. Bendice a los hermanos que vienen en camino, Señor. Bendícenos a nosotros, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Porque si tu palabra no llega a nuestros corazones, Señor, no somos edificados, porque es tu palabra la que transforma. Es tu palabra, Señor, la que tiene poder. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Dios. Amén. Bueno, para entender un poco el sufrimiento a lo largo del estudio, vamos a basarnos en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer los primeros 2 versículos inicialmente. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La vida cristiana es una vida donde vamos a enfrentar problemas. Y hay muchas razones para esto. Vivimos en un mundo en el cual tenemos un enemigo. Este mundo no concuerda con el actuar cristiano y no menos importante, nuestro corazón es engañoso, está manchado por el pecado. Entonces, cuando escuchamos esas promesas de que vengan a Cristo y deje de sufrir, no estamos escuchando el verdadero evangelio. Porque el camino de Cristo es el camino de la vida dolorosa. Debemos reconocer que el sufrimiento no ha salido de la ecuación al volvernos cristianos. No es algo que desaparece de nuestras vidas. Él hace parte de nuestras vidas. Y por ello nos enfocaremos hoy en el hecho de que como cristianos enfrentaremos sufrimientos, dificultades. Hay gozo por la salvación claramente. Hay un gozo en poder servir a los amigos y en las cosas que Dios nos permite disfrutar, pero también las aflicciones hacen parte de este caminar. Por eso nuestra clase se titula Comprendiendo el sufrimiento. Y necesitamos entenderlo para que Dios nos ayude también a sobrellevarlo, a soportarlo. La idea central que intentaremos discutir a lo largo de la clase es que el sufrimiento nos identifica con Cristo. Por medio de Él, el Señor nos ayuda a conformarnos a su carácter y nos hace partícipes de su santidad. Y esta idea la vamos a desarrollar en 2 puntos. Primero vamos a ver algunas perspectivas sobre el sufrimiento y segundo veremos los propósitos del sufrimiento. Entonces vamos a ver primero un sobrevuelo de las diferentes perspectivas respecto al sufrimiento. Primero, cómo lo ve el mundo y finalmente, cómo lo debe ver el cristiano. El mundo tiene básicamente 3 grandes acercamientos al sufrimiento y es huir de él. Y busca huir de él de 3 formas: pretendiendo que no existe, buscando lo que considera su opuesto, el placer, o simplemente aceptándolo como que es una parte irremediable de nuestras vidas y que debemos soportarla con valentía, pero sin un propósito. Ese primer acercamiento de ignorar el sufrimiento viene del docetismo. Y es que para ellos, que esta fue una herejía que surgió en el siglo I, decían que Cristo, al ser un ser divino, realmente no padeció en su forma humana. Simplemente como que pretendió sufrir. Entonces, cuando Él fue azotado, crucificado, molido por nuestros pecados, desde este punto de vista, Él lo pudo hacer porque no le dolía. Solo que nos hizo creer como que sí le dolía. Y así entonces esta perspectiva profundamente mundana y antropocéntrica quiere decir: tu sufrimiento es una ilusión. Simplemente ignóralo. Algo que claramente nosotros, cuando nos golpeamos el dedo chiquito o nos dan un cocotazo, podemos refutar fácilmente, ¿cierto? La segunda es el hedonismo, la búsqueda del placer como fin principal de la vida. Este fue promovido por los antiguos griegos Aristipo de Cirene y Epicuro. Y este último propuso una forma refinada, podríamos decir, del hedonismo. En el hedonismo, el sufrimiento se debe evitar a toda costa, lo que implica para ellos entregarse a todos los deleites sensuales posibles. Entonces, siempre que puedas comer algo, cómelo.
Siempre que quieras beber algo que te guste, bébelo. Siempre que quieras estimular tus sentidos, hazlo. Pero irremediablemente una vida sin censura, una vida sin templanza, sin dominio propio, es una vida de autodestrucción. Los hospitales y los cementerios están llenos de personas que vivieron de esta manera y que pagaron un alto precio por causa de su pecado y que tristemente ese precio lo terminarán pagando por toda la eternidad. Porque quien vive para sí y no para la gloria de Dios terminará donde todo aquel que no confía en la obra de Cristo, una eternidad lejos del Padre en el infierno. Entonces Epicuro propuso una versión refinada del hedonismo, como había mencionado, llamado epicureísmo. Y este propone igualmente la búsqueda del placer, pero no de cualquier fuente. ¿Te gusta comer? Bueno, puedes comer de unos platos más refinados, esos son unos platos gourmets con unas porciones más discretas. Busca satisfacer tus sentidos, pero con porciones más sencillas. Puedes beber bebidas más refinadas, no entregarte a una vida desbordada, pero está bien de vez en cuando una o dos canitas al aire. Nuevamente, quienes apuestan sus vidas a esta forma de vivir, tristemente verán al final de sus días, si no antes, que están en total bancarrota. Porque, por muy refinado y costoso que sea, nada puede saciar un corazón hecho a la medida de un Dios infinito y santo que nos creó. Nada de lo que podamos hacer nos permite estar a paz con Él, solamente la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. También tenemos entonces el estoicismo, que dice, el sufrimiento hace parte de vivir y lo que debemos hacer es soportarlo con dignidad, con autocontrol de nuestras emociones. A ver, estás con dolor de muela, te duele la cabeza, tienes una enfermedad grave, problemas con tu familia, simplemente pon la cara dura, sé valiente, echa para adelante, no te dejes vencer por las circunstancias, sé ese campeón, esa mujer empoderada. Eso diría una versión moderna del estoicismo hoy en día. Pero la estrategia del avestruz, ¿saben cuál es? Esconder la cabeza ante los problemas no funciona. El avestruz puede ver al león llegar hacia ella y esconder la cabeza porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero sí va a sentir cuando el león la atrape. Porque escondernos de los problemas no hace que desaparezcan. Hay que enfrentarlos. Pero los enfrentamos no con nuestra valentía, sino sabiendo que Dios está obrando por medio del sufrimiento también. Él nos da sabiduría para continuar. Y esto nos lleva entonces a la perspectiva del cristiano. Porque como creyentes no sufrimos por sufrir, sufrimos con un propósito. Y es muy importante para nosotros que cuando vemos como cristianos, vivimos como cristianos y queremos crecer como cristianos, nos demos cuenta de que este aspecto del sufrimiento hace parte de nuestras vidas. No es algo que debemos ignorar. De hecho, Jesús en Juan 16:33 dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Muchas veces, como creyentes, al surgir un problema, ¿qué es lo primero que intentamos hacer? Buscar el consejo tal vez del pastor, de algún hermano más maduro, ¿cierto? De líderes aquí en la iglesia. Y no es malo. De hecho, dice la palabra en Proverbios 15:22 que sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan, como lo que normalmente escuchamos. En multitud de consejeros hay sabiduría, ¿cierto? Entonces, no está mal. Lo malo es con qué propósito lo hacemos. ¿Será que buscamos simplemente una salida rápida a los problemas? ¿Será que simplemente queremos que desaparezcan esas dificultades casi que por arte de magia? Y si es así, debemos recordar que el propósito de Dios para con nosotros no es darnos soluciones rápidas a los problemas. Dios lo que quiere es que entendamos que nuestra vida cristiana involucra dificultades. Y una de las razones por la que nuestra vida involucra dificultades es porque la vida es dura. Mismo Jesucristo nos dijo, en el mundo tendremos aflicción. No es de vez en cuando, o posiblemente, o al que le toque la lotería. No, en el mundo, si somos seguidores de Cristo, vamos a tener aflicción. Y nuestro Salvador no fue un hombre experimentado en dolores, no fue uno que tuvo que experimentar muchas dificultades y sufrimiento. Entonces, si Dios nos va a hacer como a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entonces no deberíamos sorprendernos de que nosotros también tengamos que pasar por problemas. Dice en Filipenses 3:10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección
y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. O en 1 de Pedro 4:13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Entonces, necesitamos entender que el sufrimiento tiene un propósito. No somos estoicos pensando que vamos a sufrir y simplemente enfrentarlos con valentía, porque hace parte simplemente de nuestras vidas, sino que realmente Dios está obrando en nuestras vidas a través del sufrimiento. Por medio del sufrimiento Dios nos hace más humildes. Por medio del sufrimiento Dios nos lleva a confiar más en Dios. A través del sufrimiento somos santificados. Si por causa de nuestro pecado viene algo y el Espíritu Santo nos redarguye, eso es bueno. No que todo sufrimiento venga por causa del pecado, pero claramente no podemos negar que como consecuencia de nuestro pecado también sufrimos. Y Dios, al confrontarnos con nuestro pecado, como hizo Natán con David, es bueno. Muestra su amor, porque nos permite arrepentirnos y nos santifica. Entonces necesitamos ser conscientes de todo esto, porque de otro modo solamente vamos a estar pasando nuestras vidas como creyentes, buscando evitar el sufrimiento, buscando salir fácilmente de las dificultades. Y el desconocimiento de las verdades bíblicas hace que muchos cristianos busquen autoproclamados apóstoles y evangelistas. Estos que vemos abundantemente en las redes o en televisión, dando reglas de vida para un caminar cristiano, según ellos, con el único propósito de hacer más fáciles las dificultades, como hemos visto por ahí, por ejemplo, en la Iglesia Universal, un pare de sufrir. Y esto es como si de alguna forma estuviéramos buscando un hedonista o ser cristianos hedonistas, ¿cierto? Alguien que dice buscar a Cristo, pero que realmente está buscando su propia sensación de bienestar, no realmente lo que es bueno. Y nosotros tendemos a confundir lo bueno con lo que nos gusta, lo bueno con lo agradable. Y eso distorsiona la perspectiva del cristiano. Porque cuando en Romanos 8:28 el Señor nos promete que todas las cosas nos ayudarán para bien, no está diciendo que todas las cosas nos van a gustar. No está diciendo que todas las cosas nos van a agradar. Nos van a decir que en un conjunto, aún el sufrimiento, aún las pruebas, Dios las está utilizando para conformarnos a Cristo. Y normalmente estas personas no están buscando eso, están simplemente buscando huir de las dificultades, huir de los problemas. Otra perspectiva tiene John Piper. Y él dice que podemos regocijarnos en las bondades de Dios, una vida sometida a la voluntad de Dios, y ambos son diferentes, porque el uno está buscando la gloria propia, mientras el otro se está regocijando en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si no estamos apercibidos de la naturaleza cristiana y cómo Dios obra en nosotros para formar a Cristo, seguramente terminaremos siendo presas de estas personas. Y terminaremos aparentemente, como muchas de estas personas, financiando sus falsos ministerios. Dice en 2 de Pedro 2, versículos del 1 al 3, habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. O lo que nos recuerda el Señor en 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto videos de estos falsos maestros enseñando cosas distintas a lo que dice la palabra? No hablando del verdadero evangelio, no mostrando el verdadero carácter de Dios. Y no nos asombra ver esa cantidad de personas al frente ante cuales encantadores de serpientes. Y ellos están ahí con sus Biblias en los pies, pero no en su corazón. Muchos de ellos son engañados tras promesas de un nuevo carro, promesas de tener salud, promesas de tener muchas casas, como si Cristo hubiese muerto por causa de eso. Cristo no murió para darnos la prosperidad, porque de hecho Él dice que teniendo que vestir, que comer y dónde dormir, somos prósperos, cubriendo nuestras necesidades. Esa es la prosperidad que Dios busca mínimo para nosotros. Si Dios nos permite más, gloria a Dios, y a través de eso Dios también financia su obra. Pero no es el propósito para nosotros. El propósito principal de Dios para nuestras vidas es la salvación. Y luego de la salvación, la santificación de nuestras almas. No buscar bienes aquí en la tierra.
donde el tesoro es corrompido y la polilla lo corroe, sino en los cielos. Pero ¿qué pasa? Estas personas son engañadas porque no leen su palabra, no leen la palabra de Dios. Y si la leen, no la entienden en el poder del Espíritu Santo. Y si la leen y la entienden, no la creen porque tienen sus conciencias cauterizadas. Entonces, mis hermanos, el Señor lo que busca es que vivamos en santidad y consagrados al reino de Dios, no buscando a los Baales, a dioses falsos. Las riquezas, el placer, son ídolos. Todo eso, como estamos aprendiendo en Eclesiastés, es vanidad de vanidades. En el Evangelio el Señor Jesucristo nos dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ahí Jesucristo está diciendo, yo he enfrentado el sufrimiento. Si ustedes son mis discípulos, también van a sufrir. Yo he sido rechazado y si son mis discípulos, también serán rechazados. Ahora, eso no significa que como cristianos queremos, Señor, mándame pruebas. Señor, necesito otra prueba, necesito sufrir. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está el problema con mi familia? ¿Cierto? No somos masoquistas espirituales tampoco, pero es entender que hay un balance de ambas cosas. Tanto debemos darle gracias a Dios en medio de las bendiciones que Él nos permite, el tener alimento en nuestras casas, el tener a nuestros hijos con vida, como también poder sufrir, porque a través de las pruebas Dios produce paciencia y nos conforma a Cristo. Entonces, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, el gozo que experimentamos como cristianos está íntimamente relacionado con el sufrimiento y las dificultades. No son realidades que se oponen entre sí. De hecho, Pablo en el capítulo 5 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y esta es una perspectiva muy diferente, no solo respecto al Evangelio de la prosperidad, sino como mencionamos antes, respecto al punto de vista de un no cristiano. Porque el no cristiano, ¿qué busca? Evitar el sufrimiento, decir que el sufrimiento es horrible y que lo único que se puede hacer es evitarlo, ignorarlo o simplemente aceptarlo porque es inevitable. Entonces lo que necesitamos entender es que la perspectiva del Evangelio sobre los problemas o el sufrimiento es que no es malo, es bueno, porque nos ayuda a que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Es productivo en la vida cristiana. Es usado por Dios para transformarnos más y más a la imagen del Señor Jesús. Y esto entonces nos lleva a nuestro segundo punto, los propósitos del sufrimiento. Uno de los libros en el Nuevo Testamento que más habla sobre los problemas, dificultades, oposición, sufrimiento en la vida cristiana es la carta a los Hebreos. Las personas que recibieron esta carta estaban atravesando diversas pruebas. Algunos habían sido desterrados, algunos habían sido desheredados, muchos habían perdido su empleo, tenían que alejarse de su familia, de su hogar, solo por ser cristianos. En Mateo 5:10 el Señor dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sufrimos por causa de Cristo. El autor les está escribiendo a ellos lo que llama unas breves palabras de ánimo y de exhortación. Y esas palabras también son para nosotros. A medida que se acerca al final de la carta, en uno de los pasajes más famosos de la carta de los Hebreos, el capítulo 12, él comienza a hablarles de lo que es necesario para nuestras vidas cuando enfrentemos dificultades. Y hay tres conceptos o tres palabras que se resaltan en este pasaje. La primera es la palabra soportar. En el capítulo 12, versículo 3 dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Y en el versículo 7, es para su corrección que sufren. Aquí nos está colocando de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando que soportó tal hostilidad de los pecadores? Nuestro Señor Jesús. Y esta palabra soportar es interesante porque nos recuerda de alguna forma a estos atletas que levantan pesos. ¿Sí los han visto en los Olímpicos? Que levantan, no sé, 100 kilos, 150 kilos, 200 kilos. Y de alguna forma es como permanecer bajo presión por el tiempo suficiente. Porque ellos no están bajo el peso toda la vida, ¿no? Tienen que cumplir la técnica
y soportar el peso, no sé, 2, 3 segundos y ya pueden dejarlo caer. Y cuando logran eso, suena la campana y rebosan de alegría porque alcanzaron la meta, lograron el premio, consiguieron lo que querían hacer. De alguna forma es la imagen que está utilizando el autor a los Hebreos aquí también. Hay presiones en nuestras vidas como creyentes que necesitamos aprender a soportar y a permanecer en pie. Cuando leemos en Efesios 6 sobre la armadura de Dios, en el versículo 13 dice, y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Y podemos pensar que esa frase no es tan alentadora. Simplemente aguanten de alguna forma, ¿cierto? Pero es maravilloso porque no solamente somos capaces de permanecer firmes por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos está fortaleciendo, porque Dios es quien nos sostiene en medio de esas pruebas. Y también es maravilloso porque Jesucristo pudo soportar el peso de nuestro pecado para librarnos de nuestra maldad y comprarnos para Él. Y es interesante que no podemos aprender a soportar únicamente con la teoría. Es decir, yo no puedo venir aquí y enseñarle a mis hermanos, cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades, ustedes aguanten, confiesen que son hijos del Señor, crean que Él le va a dar la libertad de esa prueba en algún momento y listo. No. Así como el atleta no aprende a levantar 100 o 150 o 200 kilos solamente viendo a sus compañeros o yendo al gimnasio, a ver quién de aquí se vuelve fuerte viendo por televisión a alguien levantando pesas. O yendo al gimnasio simplemente, bueno, voy a ir al gimnasio pero me siento. ¿Quién gana fuerza de esa manera? Nadie, ¿cierto? De igual forma nosotros como cristianos no aprendemos a soportar las pruebas simplemente viendo a otros o conociendo la teoría, sino por medio de la práctica. Entonces, por medio de enfrentarnos a los problemas y las dificultades que no son fáciles de sobrellevar, es que Dios nos ayuda a sobrellevar las pruebas. Y tal vez nos ha pasado que en algún momento con nuestros hijos o con nuestro cónyuge o con algún otro familiar o con nuestros amigos o incluso con hermanos en la iglesia, en algún momento estallamos, perdemos los estribos y después decimos, no sé qué me pasó. Yo pensaba que yo era muy paciente. Y la verdad es que no éramos tan pacientes porque al momento de la prueba no pudimos soportarla, no pudimos sobrellevarla con sabiduría. Entonces en realidad no era que éramos pacientes, sino que no éramos conscientes de que éramos impacientes. Porque Dios utiliza las pruebas para revelarnos nuestro pecado. Porque Dios conoce nuestro corazón, pero muchas veces nosotros ignoramos nuestro propio pecado. Y a través de las pruebas Dios lo revela. Porque así como Dios entregó la ley, no para darnos salvación, porque es para nosotros imposible cumplir perfectamente la ley, sino para revelarnos nuestro pecado. Así Dios también utiliza las pruebas para revelar ese pecado que tenemos oculto en nuestras vidas. Entonces, solamente realmente somos pacientes cuando experimentamos realidades que causan impaciencia y las podemos sobrellevar. Cuando podemos soportar estas pruebas. Si no lo hacemos, si cuando nos exasperan terminamos explotando, gritando, tirando cosas, muchos dirán, no es que yo tengo un carácter fuerte, más bien eso es falta de carácter. Porque un verdadero carácter es capaz de soportar las pruebas. Un carácter como el de Cristo Jesús, que cuando era humillado y era escupido, no dijo nada. El Dios Todopoderoso, Creador del universo, que con una sola palabra pudo haber deshecho a todo mundo, no lo hizo. Soportó las pruebas porque Él sabía a qué había sido enviado aquí al mundo. Él supo por qué vino y que eso hacía parte del proceso de lo que Dios estaba haciendo, Él mismo. Entonces, mis hermanos, debemos aprender a soportar las pruebas y entender que esto implica ser experimentado a través de las pruebas. Y es interesante porque cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, Dios incluso podría asomarse y decirle a los ángeles, miren a ese cristiano, a esa cristiana. Cuando comenzó, hasta una pluma lo pudo derribar. Pero a través de la providencia de Dios, el Señor nos ha hecho madurar, nos ha hecho crecer y nos ha permitido, a través de las pruebas que nos ha permitido vivir, también soportar mucho más. Y es por su sola gracia, y es por su sola misericordia y por su sola providencia. Y es maravilloso que Dios lo haga.
Usualmente el poder soportar es algo que nosotros menospreciamos, pero realmente es maravilloso, como dije antes, porque el poder soportar es algo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él vino, se hizo hombre y soportó multitud de afrentas para podernos rescatar de nuestro pecado. Hay una frase atribuida a John Bunyan que dice, hay algunos países en los que los árboles crecen, pero no dan fruto, porque ahí no hay viento. Y no sé si nuestro hermano Edgardo después pueda aclararnos si eso es así o no, biológicamente, pero tiene algo de sentido, porque a través del viento una flor puede enviar el polen a otra y ahí se puede dar una polinización espontánea, ¿cierto? Sin necesidad de insectos. Sin embargo, cuando lo comparamos con nuestra vida cristiana, también pasa así. ¿No utiliza Dios las pruebas que podríamos decir como los vientos que nos remecen para poder dar fruto en nuestras vidas? Dios utiliza las pruebas para hacernos crecer, hacernos madurar y dar fruto. Una de las cosas que forja el verdadero carácter en un cristiano es que a través de las pruebas que Dios nos permite, Él nos hace crecer, producir resistencia, nos hace dar fruto para Él. Es como ese viento que nos permite crecer en nuestra vida. Así que cuando enfrentemos dificultades, esto es lo primero en lo que debemos pensar. Estas dificultades no aparecen para ponernos en pánico, para asustarnos, para martirizar nuestras vidas. No, aparecen para que seamos formados y para que respondamos con el Evangelio, para que aprendamos cómo es soportar de tal forma como Cristo lo hizo. La segunda palabra a resaltar en este pasaje es una palabra que en realidad no aparece de forma explícita en las traducciones, pero está detrás de la idea de la traducción. Y es en realidad una frase compuesta por dos palabras, formación infantil. Entonces hemos visto soportar y ahora formación infantil. Y esta idea está en el versículo 5, aparece como exhortación, en el 6 como disciplina, en el 7 como corrección y al final del versículo 7 y 8 como disciplina también. En el 9 cómo disciplinarnos, en el 10 cómo disciplinaban y otra vez cómo disciplinan. Entonces, esta es tanto un sustantivo como un verbo, que realmente lo que está comunicando es la idea de darle formación a un niño. Es decir, el Señor nos está formando, así como nosotros como padres intentamos formar y criar a nuestros hijos. Y es justamente el objetivo de las dificultades cristianas. Ellas existen para entrenarnos dentro de la familia de Dios y para hacernos como nuestro hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo. Para ayudarnos a madurar, para crecer hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El sufrimiento nos ayuda a madurar. Podemos pensar en personas que han tenido una vida acomodada, que no han tenido que enfrentarse a muchas dificultades, que tal vez por su misma condición económica se han privado de muy pocas cosas. Y es muy probable que tengan muchas posesiones, pero tengan muy poco carácter. Porque no han tenido que tomar ni siquiera decisiones muchas veces por sí mismos, o no tienen que hacer cosas por su cuenta. Y al final del día, lo que Dios quiere formar en nosotros es carácter. Eso es lo que dura para la eternidad. A Dios le interesa nuestro carácter. Y un poco de sufrimiento es necesario incluso humanamente para que podamos valorar más las bendiciones que Dios nos da. Si constantemente Dios nos permite vivir sin problemas, sin dificultades, tal vez terminamos dando por descontado todas las cosas. Para nosotros, ¿cuántas veces aquí se levantan pensando, voy a respirar? O le dan gracias a Dios por poder respirar, por el aire que está ahí a su alrededor. ¿Por qué? Porque está constantemente ahí. Pero ¿qué pasaría si en algún momento ustedes no pueden respirar? ¿Qué pasaría si en algún momento nos cobraran por el aire que estamos respirando? O por la luz del sol. ¿Qué pasaría? Eso que vemos tan cotidiano, tan insignificante, que ni siquiera a veces le damos gracias a Dios por eso. Entonces se volvería un poco más valioso. Y a veces Dios utiliza también las privaciones para hacernos conscientes de sus bendiciones, de su amor para con nosotros. Y también
Eso deberíamos usarlo nosotros como padres, con nuestros hijos. Es necesario a veces un poco de escasez. Es necesario a veces un poco de dificultad para que entendamos que Dios es bueno cuando nos permite vivir de forma tranquila también. Para que podamos ser agradecidos cuando realmente no tenemos dificultades y problemas. Y que cuando los tenemos podamos entender que realmente Dios está obrando a través de ellos. Hay una teoría que dice la teoría de los ciclos generacionales. No sé si de pronto la han escuchado. Por lo menos los que estuvieron en la clase de Fundamentos Cristianos recordarán algo de eso. Y esta teoría menciona que luego de una generación que ha pasado por grandes pruebas, que tiende a ser una generación fuerte y ahorradora y trabajadora, viene una generación que se relaja, una generación que da todo por descontado, como por ejemplo la generación de los baby boomers comparado con los millennials. Esa generación que vivió las consecuencias de la guerra mundial, ¿cierto? Donde pasaron hambre, pasaron dificultades, fue una generación trabajadora y precisamente por tantas dificultades que pasaron, no quisieron que sus hijos pasaran por lo mismo, ¿cierto? Y entonces terminan volviéndose una generación que mira las cosas que todo es fácil. Y al no ver dificultades, dan todo por descontado y terminan volviéndose caprichosos y débiles. Y esto es una receta para el fracaso. Y si así es en el mundo, con la madurez espiritual no es distinto. Los momentos en los que Dios nos ha permitido mayor crecimiento y madurez, es en los momentos en los cuales nuestra fe ha sido desafiada. Miremos nuestras vidas, comparemos nuestro andar como creyentes. ¿En qué momentos el Señor nos ha permitido estar más de rodillas, orando, clamando delante de Él, confiando en su providencia, descansando en que realmente Él es bueno y buscando la santidad? Es cuando estamos en pruebas. Es triste que el Señor nos tenga que llevar a una prueba para que nos mantengamos en esas disciplinas. No esperemos que Dios nos llame a disciplina para mantener esa relación con Él. Pero si es necesario, Él lo hará. Qué tragedia es que nuestra sociedad moderna ya no está interesada en el carácter o en la personalidad. Está interesada más en el éxito aparente. No debería sorprendernos que lo mismo haya sido verdad en la iglesia cristiana. Estamos tan interesados en las posiciones de las personas, en lo que hacen o en lo que tienen o que también hablan, cuando lo que habla la palabra de Dios y de manera particular en el Nuevo Testamento es el carácter del creyente. Y es por esto que es tan importante lo que estudiamos no hace mucho en la primera carta a Timoteo, una casa puesta en orden. ¿Sí recuerdan cuando hablaba del carácter del líder? Alguien que busca al Señor que refleje realmente a Cristo. Y por extensión, no solamente de aquellos que están en el liderazgo, sino de todos nosotros como creyentes. Porque si Dios quiere que los líderes sean íntegros, es porque Dios quiere que lidere a un pueblo íntegro de creyentes, caminando todos juntos hacia la misma meta, llegar a ser como Cristo Jesús nuestro Señor. Pero cuando vemos a estos famosos televangelistas, normalmente, si tenemos algo de discernimiento, nos daremos cuenta que hay algo que no está bien en su carácter. Puede ser que se muestren como super profetas, pueda que se muestren muy ostentosos, glamurosos en su manera de vestir, pueden tener una gran habilidad para hablar, pero carecen de la piedra angular, carecen de la gracia de Dios manifestada en un carácter probado. Al final del día, todo lo demás es vano, es insignificante. En Mateo 16, 26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Podemos tener todas las posesiones de este mundo, mis hermanos, pero no podemos comprar la gracia de Dios, porque gracias a Dios es un regalo inmerecido, disponible tanto para el rico como para el pobre, para el hombre y la mujer, para aquel que está dispuesto a acercarse al Señor realmente. Finalmente, cuando pasemos nuestra vida, Dios no se va a acercar a nosotros y preguntarnos cuántos libros hemos escrito, o cuántos libros hemos leído, o a cuántas conferencias hemos ido, lo que no significa que no sea importante, lo que no significa que no sea provechoso. Pero más allá de eso, lo que Dios está interesado es en qué persona fui. ¿A cuántas personas le he compartido el Evangelio? ¿Cuántas personas pueden ver en mí a Cristo?
Es entonces fundamental, mis hermanos, entender que cuando enfrentamos dificultades, ellas no son malas, no son negativas en lo absoluto. Tal vez por nuestro corazón pecaminoso, ciertamente son desagradables, porque como dice Pedro, nadie encuentra gozo realmente en medio de la prueba, ¿cierto? Pero el hecho de que no sea agradable a nuestro corazón no significa que Dios no esté obrando para bien en nuestras vidas a través de ella. La disciplina ciertamente no siempre es agradable. Si volvemos a nuestro pasado o nuestro presente para algunos todavía y vemos a nuestros padres, estos nos amaron o nos aman. Hubo momentos que ellos hicieron que nuestras vidas fueran realmente incómodas. ¿No es cierto? Muchas veces nos dijeron que no. Muchas veces nos corrigieron, nos disciplinaron. No nos faltó lo necesario, pero tampoco tuvimos todo lo que queríamos. Así Dios nos da muchas bendiciones y en ocasiones esas bendiciones vienen en forma de privación. Al no darnos todo lo que nosotros estamos queriendo en un momento dado. El Señor es bueno porque a través de ello nuevamente nos permite valorar lo que Él nos ha dado y nos ayuda a tener un corazón agradecido. Dice Mateo 11, 7:11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. El Señor, todo cuanto nos da o no nos da, en eso Él es bueno. Él nos da conforme a su voluntad, lo que realmente es bueno para nosotros. Y como dije al comienzo, nosotros tendemos a confundir lo bueno con lo agradable. Y no es una cosa necesariamente ligada a la otra. Claramente nosotros preferiríamos vivir siempre contentos con lo que sucede en nuestras vidas. Pero en muchas ocasiones lo que más necesitamos, en vez de que Dios nos dé un empleo, en vez de que Dios nos mantenga con salud, en vez de que Dios nos permita estar sin dificultades en nuestro trabajo o en medio de nuestras familias, es precisamente lo opuesto. Para poder quitar los ojos del horizonte y ponerlos hacia Él. Para que dejemos de estar tan centrados en nosotros mismos y realmente centremos nuestra vida en Él. Si no queremos pasar por dificultades, finalmente no vamos a crecer. Porque como cristianos, estas dificultades son parte de la formación que Dios tiene para hacernos madurar. Él quiere que seamos transformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor, su Hijo Jesucristo. Se darán cuenta de que esto no es solo un principio que aparece en el Nuevo Testamento. De hecho, el autor a los Hebreos lo toma desde el libro de Proverbios, donde dice, hijo mío, no rechace la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión. No olvidemos que Dios, a quienes ama, corrige y disciplina a quien tiene por hijo. Y todas las cosas que Dios permite en nuestra vida, si le amamos, nos ayudan para bien. Sea lo que nos guste o no. Una holandesa cuya familia refugió a muchos judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, y al descubrirlos fueron llevados a un campo de concentración, ella, su papá y su hermana, y su padre y su hermana terminaron falleciendo. Pero ella sobrevivió y pudo dar testimonio de lo bueno que es Dios aún en medio del sufrimiento. Ella dijo en un momento, Corrie ten Boom, nunca podrás aprender que Cristo es lo único que necesitas hasta que Cristo sea lo único que tienes. En ocasiones, Dios también es bueno al quitarnos todo, para que no tengamos distracciones, para que podamos entonces, sin las distracciones de este mundo, poder mirar hacia el cielo, mirarlo a Él y reconocer que todo lo que necesitamos es al Señor. Sería un error entonces al atravesar una dificultad, el menospreciarla y no tomar en cuenta lo que Dios ha venido haciendo a través de ella. Debemos pedirle a Dios sabiduría para que podamos entender el propósito con el cual Dios la permitió y pedirle que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Al pasarla no simplemente debemos decir gracias Señor porque pasó. Ay, feliz, al final pasó esto. No, deberíamos decir Señor, ¿qué me has permitido aprender a través de esa prueba?
¿El propósito que tú tenías con eso se cumplió? ¿O será que voy a tener que pasar por la misma prueba nuevamente porque no aprendí la lección? Porque muchas veces pasa así. Dios quiere formar en nosotros el carácter y Dios dice que Él no va a terminar hasta que no complete su obra en nosotros. Y si eso requiere volver a hacernos pasar una y dos y tres veces por la misma prueba, mientras no aprendamos la lección, gloria a Dios por eso, porque no nos abandona en nuestros delitos y pecados. Dice en el versículo 6 del Hebreos 12, porque el Señor disciplina o forma como a un niño a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Si nuestro sufrimiento es consecuencia de nuestro pecado, Dios es bueno al disciplinarnos, porque en ello Dios nos santifica. Si como padres nosotros no estamos disciplinando a nuestros hijos, realmente no los estamos amando. Es una muestra de amor el disciplinar a nuestros hijos, porque buscamos el bien de ellos, porque a través de la disciplina Dios busca que se sometan a la autoridad terrenal para que después se puedan someter a la autoridad celestial, para que reconozcan que son pecadores, para que reconozcan que en sus fuerzas no pueden hacer todo lo que a Dios le agrada, pero sí sometiéndose al Señor, sí queriendo agradarle a Él. En Hebreos 12, versículos 10 y 11, continúa el autor haciendo esa comparación con respecto a nuestros padres y dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. La Biblia habla de ejercitarnos para la piedad, como si fuéramos al gimnasio de la santidad. Nuestra vida es como si fuera un gimnasio a través del cual el Padre Celestial nos ejercita para hacernos más y más como nuestro Señor Jesús. Tal vez la disciplina, como decía el pasaje, no es fácil. Tal vez la disciplina nos haga llorar. Pero cuando Dios, por medio de ella, nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace reflejar más a Cristo, incluso nos hace ser testigos de Dios delante de nuestros familiares o nuestros amigos, Dios está siendo glorificado a través de nuestras vidas. No toda disciplina viene como consecuencia del pecado, pero toda prueba trae gloria a Dios. A través de cada una de las pruebas, Dios se glorifica en nuestras vidas, sea porque nos santifica o sea porque nos permite mostrar un corazón confiado en Él, un corazón que no está renegando constantemente porque Dios le está permitiendo pasar por dificultades, sino porque se gloría, porque Dios se hizo hombre y sufrió y pasó dificultades para darnos la mayor riqueza que nosotros podemos tener, a Él en nuestras vidas. Entonces, debemos resaltar en este pasaje esas tres palabras que mencionábamos: soportar, formación infantil y por último, la santidad. Pueden ver aquí, como aparece, que nuestros padres nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Así que nos insta entonces a buscar la santidad de Dios. Y dice el versículo 14 además que sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces lo que Dios más desea para nosotros no es simplemente nuestra satisfacción personal. No es que estemos constantemente en salud. No es que yo no tenga dificultades económicas. Lo que Dios más desea para mi vida es que seamos santos, nuestra santificación. Si queremos ser partícipes con Cristo de su gloria, antes debemos ser partícipes de su sufrimiento y a través de Él, de la santidad. Ser santos es ser apartados para Dios con un propósito. El mayor propósito que Dios tiene con nuestras vidas es hacernos como Cristo. Y esto no es un concepto frío o abstracto o lejano. De hecho, en el Nuevo Testamento es algo muy familiar, es algo personal. Es hacernos como a su santo Hijo. Usando el lenguaje del Nuevo Testamento, lo que Dios desea es que Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y esto me recuerda una anécdota que tal vez ustedes me han escuchado decir antes.
No todos, pero algunos. Cuando estaba en el colegio, mi hermano pues siempre fue un referente, digamos, para mí. Yo soy el hijo menor, entonces mi hermano es mayor. Y mis papás siempre cuando había entregas de boletines nos daban algún premio, si nos iba bien, ¿cierto? Gracias a Dios no perdimos materias, pero si nos iba especialmente bien, pues nos daban premios. Y entonces una vez en entrega de boletines, bueno, mi hermano había ocupado el primer puesto en el curso y bueno, yo no, y mi hermana tampoco. Entonces mi mamá nos dio un premio, nos dio unos bonjours, pero a mi hermano le dio dos. Y obviamente yo quería dos bonjours también, no quería uno solo. Y entonces le pregunté, ay, ¿por qué a él dos y a mí uno? Entonces yo le reclamé a mi mamá, ¿no? Y ella me dice, ahí sí lo quieres imitar, ¿y por qué no lo imitas ocupando el primer puesto también? Realmente pues yo no me sentí como que triste o señalado por eso, pero creo que inconscientemente el Señor me motivó a través de eso a ser un poco más disciplinado en el colegio. Y después de eso también ocupé el primer puesto. El punto es que aunque Dios utilizó a mi hermano para motivarme a ser mejor estudiante, aún con el ejemplo de mi hermano, Dios no podía salvarme. Yo podría ser un hombre muy bueno ante los ojos de los hombres, pero eso no me hace aceptable delante de Dios, porque Dios no me va a comparar con mi hermano, ni me va a comparar con el pastor Jacobis, ni me va a comparar con el pastor John MacArthur, ni con Pablo, me va a comparar con Cristo. Nosotros somos un estándar alcanzable. Por muy buenos que veamos a un hombre, podemos llegar a ser como él. Pero como Cristo, para nosotros en esta vida es imposible porque estamos manchados por el pecado. Sin embargo, esto también me recuerda una segunda anécdota que escuché del pastor Paul Washer y que también me han escuchado decir en algún momento, pero quiero compartirles nuevamente. Él decía que cuando era niño, el papá vivía en una finca y se levantaba muy temprano a ordeñar las vacas. Era un niño de 5 años y se levantaba junto con su padre a cumplir esta labor. Y el suelo lodoso, tenía las botas puestas y él iba detrás de su padre con dificultad para ir a ordeñar las vacas. Claramente el niño de 5 años no tenía la fuerza que tenía su padre adulto para poder caminar fácilmente en medio del lodo y poder hacer las cosas de una manera impecable, utilizando ya su experiencia. Pero a pesar de que ese niño de 5 años no podía hacer las cosas igual que su padre, nadie que veía a ese niño podía dejar de ver el deseo en su corazón de realmente imitarlo, de llegar a ser como su padre. Nosotros en este momento no podemos ser igual a Cristo, pero nadie debería dejar de ver en nosotros el intento genuino de hacernos como nuestro hermano mayor. Debería ser visible al mundo que realmente queremos ser como Cristo, aunque no lo cumplamos perfectamente. Pero llegará un día, mis hermanos, en que nosotros seremos igual a Jesús. No por ser dioses, mas que estaremos sin pecado como Él está sin pecado. Llegará un día que seré como mi hermano mayor, porque el Padre me está formando para ser como Jesús y viviré por su sola misericordia ante Él por toda la eternidad, porque Él me amó. Dice en Romanos 8, versículos del 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces hemos visto, hermanos, que aunque el mundo nos incite a ignorar el sufrimiento, nos incite a intentar huir de él, buscando sea el placer, ignorarlo o enfrentarlo con valentía, sin propósito. En Cristo, el sufrimiento, en cambio, nos identifica con él. Por medio del sufrimiento, el Señor nos ayuda a conformarnos a su carácter y nos hace partícipes de su santidad. Permitamos y oremos al Señor para que Dios no nos permita desperdiciar los tiempos de prueba, para que Dios a través de las pruebas realmente forme en nosotros el carácter de Cristo. Sea que nos esté disciplinando por causa de nuestro pecado, sea que nos permita ser testimonios y testigos del amor de Dios al poder soportar las pruebas con gozo. Sea que el Señor nos permita a través de ello madurar en paciencia.
o en otro fruto que Él quiera hacer en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que no desperdiciemos los tiempos de prueba, sino que realmente Él produzca el fruto en nosotros que Él quiere producir, que nos dé sabiduría para esto. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por...